Buenas, empezamos esta campaña de recaudación porque necesitamos vallar más parte del terreno. Ahora mismo no queda hierba fresca en la zona que ya tenemos vallada. Está el terreno, como podéis ver, muy quemado y los animales ya no tienen nada para pastar. Necesitan comer esta hierba fresca y ya no solo que necesiten, sino que quieren hacerlo. Y ellos, que se sienten muy libres aquí y saben que pueden hacer lo que quieran, se dedican a romper los vallados para poder acceder a otras zonas de hierba, para poder acceder al cultivo del vecino de trigo, para poder acceder a la zona de bates donde tienen la hierba más alta. Por eso necesitamos vallar cuanto antes, porque en el momento en el que los rescatamos y salvamos su vida, nos comprometimos a cubrir todas sus necesidades y esto no está ocurriendo, porque no tenemos hierba fresca para darles en la zona que ya tenemos vallada, aunque en la zona que no está vallada sí que tenemos mucha más hierba que ellos pueden comer. Entonces necesitamos arreglar de forma efectiva, no poniendo distintos parches, que es lo que estamos haciendo por ahora porque no tenemos medios para más, y necesitamos vallar con unas vallas mejores la zona en la que tenemos hierba fresca para que puedan pastar. Ahora os voy a enseñar los arreglos que está haciendo Mario en la valla. Bueno, pues como os decía, aquí está Mario arreglando la valla, porque por esta zona se escapó justo ayer Julio. Aquí tenemos a Javi, que ya está vigilando a ver si lo hacemos bien o no, para buscar otro sitio por donde escaparse. Veis, aquí está roto, le hicimos un arreglo así como pudimos, pero sin medios es imposible hacerlo bien. Estamos colocando estos mástiles en la zona de abajo y clavándolos a la valla para que no puedan levantarla desde abajo, que es lo que hacen. Entonces la malla cede o se rompe. Hola, Petra. Hola, sí, tú no te escapas, que eres buena, ¿verdad? Y lo que pasa es que tampoco tenemos suficientes mástiles, tenemos que comprar más y bueno, lo más importante es poder vallar la otra zona en donde tienen hierba fresca, para que sí vayan comiendo y los podamos soltar por esa zona mientras nosotros vamos arreglando esta con tranquilidad. Si podéis, echadnos una mano para que cuanto antes los animales puedan comer hierba fresca. Gracias.